Hola, somos el grupo Musellón, integrantes Grecia Cárdenas Puerta, Sunen Orejón Delgado, Rodolfo Timoteo García y Gali Ruiz Garay. El día de hoy presentaremos vanguardia artística. Las vanguardias históricas comenzaron entre 1900 y 1945. Lo importante de estos movimientos artísticos es la rápida evolución y extinción que tuvo, y por eso el nombre de vanguardia, origen del término militar avant-garde, que significa la parte más adelantada de un ejército. ¿Qué mejor nombre para estos artistas que fueron experimentales y revolucionaron el arte? Soy Gali Ruiz y presentaré el cubismo. El cubismo surgió en Francia entre los años 1907 y 1914. Es considerado la primera vanguardia. Este movimiento se caracterizó por el uso de nuevas técnicas pictóricas que mostraban otros puntos de vista de la realidad. Es quizás el más importante, ya que fue una tendencia esencial y dio paso a otras técnicas vanguardistas del arte del siglo XX. Es considerado la ruptura definitiva con la pintura tradicional. Este movimiento fue esencial para que surgiera el futurismo, el surrealismo y otras técnicas abstractas. El movimiento cubista se basó en un ejercicio mental. Los pintores no retrataban los objetos como eran, sino como se lo imaginaban. El cubismo es una manifestación que valoró el desarrollo de las ideas modernas. Para que este movimiento artístico naciera, fue importante la influencia de la escultura africana. Los artistas notaron que la belleza podía ser modificada, las obras no tenían que ser perfectas, para que te transmita un mensaje. Aquí se puede apreciar las similitudes en la obra de Pablo Picasso y el arte africano, que fue una gran fuente de inspiración para estos artistas. Características del cubismo. La aplicación de múltiples perspectivas. El cubismo rompe con la perspectiva tradicional y da un nuevo enfoque a la forma de concebir una pintura. Esta técnica trata de recoger múltiples perspectivas de las cosas. Se representan en el mismo plano objetos desde diferentes puntos de vista, por ejemplo de frente y de perfil, como la pintura que vemos en la diapositiva de Pablo Picasso llamada Muchacha con mandolina, que se asemeja a un rompecabezas. Las partes del cuerpo de esta mujer se encuentran de perfil mientras que las otras están de frente. El uso de formas geométricas. El propósito del uso de esta nueva técnica era cambiar los elementos que se usaban en el arte tradicional. Los pintores cubistas se negaron a crear obras donde la figura estuviese completamente definida, por ello las pinturas son a veces difíciles de entender. Una paleta de colores monocromática. Los primeros pintores utilizaban una gama de tonos grises, negros y ocres, tonos apagados. Esto hizo que las pinturas destacaran mejor en la estructura y la forma del tema. Luego más tarde se comenzaron a utilizar colores brillantes. Plano de imagen aplanado. Los cubistas creían que todos los elementos debían ser visibles en el plano del cuadro. Ellos pensaban que era una representación más honesta de la realidad. Cubismo analítico, también conocido como cubismo hermético. Esta etapa fue muy importante ya que los artistas se enfocaron en analizar los hechos de la vida cotidiana para recrearlos. Observaban una escena, se la imaginaban fragmentada y de ese modo la pintaban. Las formas estaban superpuestas o sucesivas, muy parecido a rompecabezas. El uso de las líneas curvas fue cada vez más común, esto le daba más profundidad a la obra y se comenzaron a incluir los paisajes. Cubismo sintético, etapa también llamada cubismo de reintegración. Los artistas contaban con más libertad al momento de pintar sus obras. George Braque, el exponente más importante de esta manifestación, quien inventó la técnica collage con el fin de dar textura a los cuadros y que tenga mayor decoración. Él se dedicó a recortar trozos de papel y con pintura las pegó a la obra. Esto causó que los retratos tuviesen más impacto. A partir de ese momento los artistas comenzaron a utilizar diferentes tipos de materiales. Representantes del cubismo. Pablo Picasso. No es que sea el más insigne artista de este movimiento de vanguardia, sino que más bien es el artista del siglo XX por excelencia. Nacido en Málaga en 1881, acabó con sus días en Mauthins en 1973. Una de sus obras está aquí, Las señoritas de Avignon, en realidad las señoritas de la calle de Avillo, una calle de Barcelona donde abundan los burdeles. María Blanchard, una de las artistas del cubismo que hay que conocer, eclipsada injustamente por un malentendido concepto de género. María Blanchard es una de las máximas representantes del cubismo junto con Picasso. Nacida en Santander en 1881, perteneciente a la clase alta, vivió toda su existencia aquejada de una personalidad acomplejada por algunos defectos físicos. Aquí vemos una obra, La Comulgante. El cuadro realmente no destila belleza y tampoco espiritualidad.
aunque la pintora se refugiase en la religión principalmente en los últimos años de su vida para intentar huir un poco de la crisis depresiva. Jorge Braque, conocido por su aportación al fauvismo, el movimiento artístico de los salvajes, nace en 1882 y muere en 1963. El francés abraza la nueva estética en 1910 y se convierte en uno de los representantes del cubismo más importantes. No se conforma con crear obras en que la perspectiva sea distorsionada y las formas se han manipulado de manera extrema. Aquí vemos una obra de Jorge Braque. En él destaca el empleo arbitrario del color, con armonías que recorren toda la paleta al tiempo que deja a la vista amplias reservas o parcelas de lienzo sin pintar. Muy buenas noches, mi nombre es Sunem Orejón Delgado y yo voy a hablar acerca de vanguardia de fauvismo. El fauvismo, que también fue conocido como fauvismo, fue un movimiento pictórico de vanguardia que surgió en Francia entre los años 1905 hasta 1908. El término proviene de fauve, que significa fiera. Esto surge porque los autores utilizaban colores saturados de formas provocativas. Esta denominación surgió a partir del crítico Louis Boussaint. Características del fauvismo. Se originó utilizando varios colores en un cuadro para resaltar la profundidad, la superficie, la textura, luz y sombra. Las figuras tanto humanas como objetos dejan de ser realistas. Se busca representar la realidad a partir de sus elementos mínimos y esenciales. Expresaban sus propias emociones a través del color. Buscó crear una pintura libre y expresiva, dejando atrás la tradición clásica. Estilo y temáticas. El reconocimiento de una obra fauvista excede de los colores intensos y la brutalidad de la pincelada en favor de la creación de una satisfacción de orden puramente visual en el que prima la autonomía del color. Prácticamente nueva en el arte occidental del momento, aplicada con técnicas mixtas, junto a una sensibilidad personal y juvenil que, en busca de lo vital y de lo nuevo, descubrió lo primitivo. Representantes del fauvismo. Henri Matisse, pintor francés, máximo representante del fauvismo. El primer éxito de Matisse fue en una exposición de artistas independientes, donde una de ellas, lujo, calma y voluptuosidad, destacó entre las demás. Aquí tenemos una de sus obras, Mujer con sombrero. Está pintada sobre el lienzo que representa a la esposa de Matisse, Amélia, pintado en 1905. Mauricio de Vlaminck, inicialmente músico, inició en la pintura tras estudiar algunas obras como las de Van Gogh. Los experimentos pictóricos que realizaba junto a Derian y unidos a los de Matisse fueron reconocidos como parte del fauvismo. Él encarnó el verdadero espíritu fauvista. Si el carácter sereno de Matisse transformaba el color de un elemento de gozosa sensualidad, Vlaminck lo utilizaba como un arma que arrojar contra la tradición. Aquí vemos una obra de Mauricio. La pintura que les presento tiene una distribución fracturada de las pinceladas y un color intenso y casi siempre sin mezclar. Data del año 1906. George Braque, pintor francés, oficio que consiguió con su padre 1906. Se unió al movimiento fauvista con obras como El embarcadero del puerto, El estanque, 1906. En 1907, gracias al encuentro con Picasso, Braque se hizo cofundador del cubismo. Braque también fue ilustrador, escenógrafo, escultor y grabador, además de alcanzar un importante reconocimiento en vida, dejando además una importante huella en el desarrollo de sus pinturas. Aquí observamos una de sus obras, la pintura de barco en el Havre, 1905. Albert Marquet, pintor francés, se formó en París donde conoció a Matisse, siendo influido por él. Participó en el movimiento Fauve, siempre teniendo una actitud independiente, principalmente pintaba paisajes, en el especial las vías invernales, el retrato y desnudo femeninos. A partir de 1925 practicó también la acuarela. Aquí observamos una de sus pinturas, Bouquet de flores, 1898. Hola, mi nombre es Rodolfo Timoteo y en esta oportunidad les hablaré acerca
del futurismo. Empezando con el futurismo, nace como un movimiento literario en Italia en 1909 con el poeta Marinetti y se justifica teóricamente en una serie de manifiestos dedicados a cada una de las artes visuales. Empezando con las características del futurismo, tenemos la primera característica, que es la ruptura de la tradición estética. Pues el rechazo de la tradición estética del siglo XIX fue un elemento común de todos los movimientos de vanguardia, incluido el futurismo, pues aquella generación estaba cansada de la estandarización del arte y captaba que el mundo había cambiado, el arte debía cambiar también. Con la segunda característica tenemos la celebración de la era de la máquina, pues el futurismo se gestó en las postrimerías de una generación signada por la segunda revolución industrial que duró entre 1870 y 1914, en la que la dupla de conocimiento científico y tecnología era responsable de una profunda transformación, pues había quienes veían esto como una desconfianza, pero los futuristas veían el augurio de un tiempo glorioso denominado por la máquina. Pues la utopía futurista alcanzaba incluso la idea del ser humano, que aspiraban a que se convirtieran en un superhombre. Ahora, con la tercera característica tenemos la inquietud por la cuarta dimensión, el tiempo, pues ocupa un papel protagónico en el arte futurista. Pues no puede ser de otro modo si el movimiento funda su nombre en la dialéctica del tiempo. Asumir como un nombre el término futurismo implica una reflexión respecto del pasado y del presente. Sin embargo, no queda claro si la mirada del futurismo estaba en el porvenir o en una toma de posición respecto del pasado. Ahora vamos con la glorificación del patriotismo, la violencia y el machismo, pues el futurismo se identificó con el nacionalismo extremo, de ahí que lo consideraron años más tarde como un antecedente del fascismo. Sus escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y de la guerra, al punto de que muchos se enlistan en la Primera Guerra Mundial, pues para ellos el futurismo era una filosofía de vida con una gran preocupación política y enraizada en el rechazo de un conjunto de fuerzas que ellos creían hostiles al crecimiento y a la modernización de Italia. Representantes del futurismo: Filippo Tommaso Marinetti. A él se debe ese primer manifiesto publicado en Le Figaro el 20 de febrero de 1909, nace en Alejandría en 1876 y muere en Bellagio en 1944. Poeta con formación en Derecho, fue un agitador nato que dominaba las técnicas de publicidad y marketing. La publicación de este manifiesto supone la inauguración del movimiento futurista y sentaría precedentes para otras vanguardias. Umberto Bocini fue uno de los autores del futurismo que mueren en la guerra. Fueron más debido a sus ideologías belicistas a que fueron enrolados a la fuerza. Se adhieren al futurismo desde el primer momento que apenas un año más tarde se pasa al cubismo. Sus obras se realizan utilizando el collage de distintos elementos. Y estaba interesado especialmente en estudiar los efectos de la luz sobre los objetos tridimensionales. Aquí vemos una de sus obras, Continuidad en el espacio. Es una famosa escultura futurista realizada en 1913.